Entonces allá en Mateo capítulo 1 usted va a encontrar la genealogía de Jesucristo, amén. Y de la genealogía vamos a tomar un solo versículo. Y allí nos va a dar para hablar un buen tema que tiene que ver con la vida de dos mujeres que tomaron la decisión de servirle a Dios. ¿Lo tienen? Por reverencia a la palabra de Dios, le invito a ponerse de pie. Dice la palabra de Dios allí en San Mateo capítulo 1, el verso 5. ¿Lo tienen todos? Leámoslo todos. Dice: Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Amén. Cuando uno lee un pasaje así, quiere hablar al pastor. Pueden sentarse, hermanos. Quiero tocar el tema que tiene que ver con la gracia, con la misericordia de Dios. Porque siempre hablamos de la gracia y pensamos que la gracia solamente se ha dado en este tiempo. La verdad es que Dios ha mostrado su gracia desde mucho antes. ¿Amén? La gracia de Dios siempre ha estado mostrándose en varias etapas del trato de Dios con el hombre. Entonces cuando vemos estos pasajes, ni siquiera existía la ley todavía. Amén. Todavía no había sido dada la ley a Moisés. ¿De acuerdo? Recuerde que la ley fue dada en el Sinaí. Y en el Sinaí, pues todavía ellos no habían llegado al Sinaí, porque cuando hablamos de Rahab, que la ubican allí, y de lo que el tema que vamos a hablar, que es de la gracia, la misericordia que Dios tuvo con Rahab, es antes de llegar al Sinaí. Amén. ¿Estamos? Amén. Y cuando hablamos, por lo menos tocamos el tema de Ruth, pues ahí no se está hablando de ley, está hablando de la historia de una mujer, inclusive que no conocía la ley, sino que ella era de un pueblo que ya Dios había determinado destruir, que era Moab. Un pueblo que ahora iba a ser desplazado de la tierra, porque él estaba ocupando la tierra que ya Dios le había dado al pueblo de Israel, pero que de alguna manera Dios iba a recuperar ese territorio para Israel. Y los moabitas, pues vean, fritis mortis cadaverus dei para ellos, porque eran un pueblo que no estaba en la línea de la salvación o de la gracia de Dios. Pero allí una mujer en ese pueblo halló gracia a los ojos de Dios. Entonces vamos a mirar los aspectos que lleva esto, porque ese pasaje que está ahí en el Nuevo Testamento, y que de alguna manera, cuando uno lee la genealogía de Jesús, uno quisiera encontrar ahí descendientes de las tribus. Pero estas dos mujeres rompen es decir, la forma de que Dios había hablado a través de las tribus y de la descendencia del Señor, de la descendencia del Salvador. Entonces encontramos, ¿quién era Rahab? Pregunto. Bueno, ¿vendía ramas o qué? ¿Cómo? Bueno. Sí, un día una hermana dijo: ¿será que vendía ramas? Porque era ramera, y ella pensó que de verdad vendían ramas. Pero vamos a decir la palabra como es. Era una prostituta, según ellos. Tenía otro nombre, se le llamaba posadera, porque daba posada a hombres que estuvieran por ahí sin dónde dormir, ¿cierto? Entonces entraron unos espías a Jericó, y ellos necesitaban resguardarse porque los iban a matar. Y ya todo Jericó sabía que le esperaba a Jericó la destrucción. La gente estaba con miedo, la gente estaba asustada. Ya sabían que ahí estaban los israelitas a punto de llegar a la ciudad. Ya los noticieros ya habían informado que esa ciudad iba a ser destruida. ¿Cuáles eran los noticieros? El chisme. ¿Sí? Ya a ellos les había llegado: vienen los israelitas, esos manes por donde pasan acá. Parece ser que Dios les dio Jericó a ellos. Y recuerden, Jericó era una ciudad amurallada, hermano. Al punto que la casa de Rahab
estaba en el muro. ¿Cómo sería el murito? Los arqueólogos descubriendo el muro dicen que esos muros, algunos muros que tenían hasta 8 metros de anchos. Y de modo que había gente que vivía sobre el muro. Y ella vivía ahí en el muro. Entonces, no vamos a estudiar mucho en sí qué hacía ella. Ya sabemos con ese título que le da la misma Biblia, Rahab la ramera. Pero lo que vamos a ver es que ella estaba determinada también para ser destruida junto con Jericó. Y más la que vivía en el muro, en vista de que los muros de Jericó eran los que iban a ser destruidos. Amén. Cuando usted lee la historia, usted ve que los muros se derrumbaron. Entonces ella estaba en la línea de la destrucción. Amén. Estaba determinada para ser destruida. Pero ella hizo algo que no lo hace todo el mundo. Número 1, tuvo fe. Tuvo fe y dijo, no, yo me la voy a jugar. Me voy a jugar el todo por el todo. Si aquí esta gente se va a destruir, pero yo necesito salvarme, ¿no? Al menos yo me quiero salvar por mi familia. Y cuando ve los espías, dijo, ella no se asustó con los espías, dijo, no, esta es mi oportunidad. Ella dijo, esta es mi oportunidad. Que yo quiero que se escondan aquí, pero hagan un compromiso conmigo. Que cuando ustedes vengan, me van a salvar la vida a mí y a mi familia. Se lanzó por fe. Y muchas veces esto nos muestra unas cosas muy importantes a nosotros. Es de alguna manera esas mujeres, tanto la ramera Rahab como Ruth, son como tipo de el pueblo gentil. Es decir, un pueblo que no pertenecía al pueblo de Dios. Estaba profetizado que Dios iba a provocar a los israelitas a celo con un pueblo que no es pueblo. Pues ese pueblo que no es pueblo es el pueblo gentil. Un pueblo que el pueblo gentil para los judíos era un pueblo, bueno, impío, ¿cierto? Que lo que le espera es la muerte también, la destrucción, la condenación. Pero esas mujeres, de cierta forma, son tipo del pueblo gentil, que alcanza misericordia, ¿cierto? Ese pueblo que no era pueblo, que estaba determinado a ser destruido también, pero que de alguna manera los judíos, como rechazan a Dios, dicen, a lo suyo vino, los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que Dios en un momento dado decide cumplir esa promesa que le había hecho a Abraham desde antes de la ley. Le hizo una promesa a Abraham. Le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Se la dio antes de la ley a Abraham. Y esa promesa que le hace a Abraham, de alguna manera se cumple en nosotros. Porque éramos ese pueblo gentil. Éramos ese pueblo que no teníamos esperanza. Así como Rahab no tenía esperanza en el muro. Así como Ruth tampoco tenía esperanza en Moab. Porque ¿de dónde venía Ruth? De un pueblo idólatra. ¿Qué cree que estaban haciendo los hijos de Noemí allá en Moab cuando se fueron de Belén? ¿Usted sabe lo que hacían? Esculturas. O sea, ídolos. Eran escultores de imágenes. En otras palabras, haciendo algo que era abominación delante de Dios. Pues si no, ¿por qué cree que Dios decidió exterminarlos a ellos? Murió Elimelech, murió Kelión, murió Malón, quedó viuda Noemí. Y esta mujer, que ya anoche miramos, hombre, la fe de ella también, cómo se enamora del Dios de Noemí, al punto que ella, sin conocerlo aún, dice, tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Donde tú mueras, moriré yo. Amén. No me pides que me aparte, ni te deje. O sea, ella hace un compromiso con Dios, al Dios al que ella todavía no conoce, apenas lo había escuchado de oídas. Pero dijo, no, ese Dios que ella cree, ese es el que yo quiero tener para mí.
No me importa lo demás, no me importa qué pase conmigo, pero yo quiero conocer ese Dios, quiero conocer esa nación, quiero conocer ese pueblo, quiero pertenecer a Él. Y se hizo ese objetivo y ese propósito y se va con ella rumbo a Belén. Amén. Y esto le pasa a la misma ramera, a Rahab. Cuando ella salva a los espías allá en el techo de su casa, que pasan buscándolos para matarlos, pero ella los esconde, ellos le dicen a ella: bueno, deja un cordón de grana que asome por la ventana de su casa, para que cuando vengan los ejércitos nuestros vean ese cordón de grana y se acuerden del compromiso que tú hiciste con nosotros y no te pase nada. Amén. Y ella elaboró ese cordón de grana y lo puso allí. Así que cuando entró el ejército del pueblo de Dios a tomar Jericó, pues ya ellos sabían: hay una mujer que nos guardó, que nos cuidó, que nos protegió. Hicimos un pacto con ella, Josué. Hicimos un pacto con ella de que le vamos a guardar la vida a ella. ¿Está bien? Y así fue. Usted ya sabe la historia, cómo Jericó fue destruido. Amén. Jericó fue destruido porque Dios lo destruyó, ni siquiera fue el pueblo. Recuerde que fueron a una distancia donde no alcanzaba a llegar una flecha del enemigo a darle, ¿cuántas vueltas? 13 vueltas. Ajá, bueno. La canción dice: los israelitas le dieron 7 vueltas. ¿Cuántas vueltas tenían que dar? Y todos los días tenían que dar ¿cuántas? Cuando usted lo lee se da cuenta que fueron 13 vueltas. Y a las 13 vueltas se comenzó a atarrajar la muralla. Amén. Ahí les dejo de tarea para que miren cuántas vueltas fueron. Es como el que dice que a las cuántas vueltas echa el perro. Casi todo el mundo dice a las 3. A la última. Ok, Jericó también se cayó a la última vuelta que dio el pueblo de Israel. Sí. Pero como todos los días tenían que salir a dar una vuelta. Todos los días. Y el último día dieron 7. ¿Sí? Dieron más de 7. Bueno, entonces sí dieron más de 7 porque todos los días daban una y el último día dieron 7. Ahora, no es ese el tema, pero el tema aquí es que esta mujer con su cordoncito ahí puesto y esperando, con miedo, con susto, porque o la descubrían los mismos de Jericó, o por accidente la mataban los que venían a tomar la ciudad. Pero ella tenía confianza en Dios. ¿Y cómo fue la fe de esta mujer que terminó casada con uno del linaje de la descendencia del rey David? Amén. Llegó a ser la tatarabuela de David. Gloria a Dios. Porque un hombre llamado Salmón, un hombre de pescado por cierto, se casó con ella, le dio el apellido, se casó con ella y de ahí nació Booz. ¿Se acuerdan de Booz? Booz fue el que llegó a ser el esposo de Ruth. Ya esa sangre iba mezclada, sangre de una extranjera, amén, con Salmón, y nace Booz. ¿Quién era Booz? Un príncipe de Israel, un príncipe que manejaba finanzas y era uno de los hacendados de la tierra. Cuando llega Noemí de regreso de la derrota que tuvo allá en Moab, viene con Ruth y Booz es el hacendado, el que tiene trigo sembrado y todo eso, y empleados y todo, y fue el que vino a pagar el rescate por Ruth. Amén. Y entonces ya encontramos ahí esas dos mujeres que como que no cuadran en la genealogía porque no son del pueblo. Y de alguna manera la sangre del Salvador ya va mezclada con sangre extranjera. Amén. Con sangre que no es el linaje del pueblo de Israel. ¿De qué tribu eran? Lectores. ¿Sí dice la Biblia? Salmón engendró a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed. Era de la tribu de Judá. De esa tribu, a esa tribu comenzaron a pertenecer las dos.
La tribu de Judá es la tribu del león de Judá, por eso se le llama el león de Judá, porque es el que venció. Amén. De aquí viene nuestro Señor. La genealogía, ella se incrustaba en esa genealogía por parte de sus maridos. Uno, Salmón, que era de la descendencia, y dos, Booz, que era un príncipe de la tribu de Judá. Y las dos mujeres encajan ahí perfectamente, y de alguna manera Dios permite que hoy día nosotros, al leer la Biblia, ahí aparezcan los nombres de esas dos mujeres de renombre, mujeres de fe. Amén. ¿Mujeres de qué? De fe. De fe. Encajaron perfectamente en el plan de Dios, simplemente porque ellas tomaron una decisión en su vida. Es decir, vuelve y se cumple en Rahab también lo que la Biblia dice: acercaos pues a mí y yo me acercaré a vosotros. Es decir, dan un paso hacia Dios, un paso humano hacia Dios, y Dios da un paso de Dios hacia nosotros. Amén. Por eso, buscar a Dios no es mentido, hermano. Buscar a Dios es ganancia para nosotros. Aunque pues nosotros casi no hacemos mucho por buscarlo, pero si la Biblia dice buscar a Dios mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano, es porque hay que dar unos pasos de fe. Y unos pasos de fe cuando uno no tiene esperanza, porque uno no es de ese pueblo, no pertenece a ese pueblo, pero uno pone fe. ¿Cuántas veces a nosotros nos han dicho los judíos que nosotros no vamos a ser salvos? Que los salvos son ellos por promesa, que nosotros somos gentiles, que quién dijo. Pero si la Biblia lo dice, y si la Biblia muestra que tuvo misericordia con una ramera y con una moabita, es tipo de que Él tiene misericordia con el pueblo gentil. Amén, dele gloria a Dios. Eso es tipo de la misericordia de Dios. Y el tiempo que estamos viviendo ya es un tiempo diferente al que ellos vivieron. El tiempo en el que nosotros estamos se llama el tiempo de la gracia. Es una dispensación especial para salvar a la raza humana. Amén. Es una dispensación donde se cumple la promesa dada a Abraham, cuando Dios le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso se cumple. Por eso es que hoy día nosotros podemos ir a hablar de esta palabra al pueblo gentil, a la gente, y saber que esa puerta todavía está abierta. Se llama la puerta de la gracia. Está abierta. Que ese pacto todavía está vigente. ¿Cuál pacto? El pacto de la gracia de Dios. Está vigente. Y mientras esté vigente, hay oportunidad para alguien. Mientras esté vigente, hay oportunidad. El pacto de la gracia no se ha acabado. Todavía hay oportunidad. ¿Hasta cuándo? No sé. No sé, porque está a punto de cambiar el panorama en lo que podríamos llamar el mapa profético de Dios. En cuanto al cumplimiento de las profecías, pues ya lleva bastante tiempo el tiempo de la gracia. ¿Cuánto lleva? 2 años. 2 años larguitos, ¿cierto? Ese pacto lleva 2 años larguitos. ¿Y cuándo se va a cumplir? Bueno, se debe cumplir cuando el Señor levante su pueblo. Amén. Hasta ahí termina el pacto de la gracia. Y empezará otro pacto. ¿Cuál pacto? ¿Cuál dispensación entra? Muchos esperan el milenio, ¿cierto? El que nos debe interesar es este en el que estamos. No nos preocupemos por el que viene, porque es que muchas veces usted se preocupa por lo que viene y no se percata de lo que está viviendo hoy, el tiempo que está viviendo. ¿Cuándo? Hoy. Hay gente más preocupada por lo de mañana, y usted no sabe si va a amanecer vivo. Si mañana es para usted, mañana es incierto. Amén. La realidad es el hoy, el presente. Por eso la Biblia siempre dice: hoy es el día de salvación. ¿Cuándo? Hoy. Eso dice la Biblia. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Es hoy. Hoy tiene que ver con el presente. Por eso Pedro, cuando le habla a la iglesia en la carta, creo que es la primera de Pedro, el capítulo 1, verso 2, dice: estáis confirmados en la verdad presente. Porque la verdad para nosotros tiene que ser una verdad presente. Porque toda la Biblia
Es verdad, ¿sí o no? Pero hay una verdad pasada, hay una verdad presente y hay una verdad futura. La verdad pasada es lo que ya pasó, lo que ya sucedió. Amén. La verdad presente es lo que está sucediendo en este momento. Es lo que estamos viviendo en este tiempo. Esa es la verdad presente. Y hay una verdad futura que todavía no ha sucedido, que está solamente en profecías. Está escrito a través de las profecías y que todavía no se ha cumplido. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis correcto de la Escritura, por eso Pablo, cuando le escribe a Timoteo en la segunda carta, le dice que trace bien la palabra. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero. ¿Cómo qué? Obrero. Le está diciendo a un obrero. Como obrero, ¿qué dice el texto? Que no tiene de qué y que traza bien la palabra, de verdad. Que usa bien la palabra, que trazarla bien, es usarla bien, es hacerle los trazos correctos, es predicar lo correcto, porque a veces predicamos fantasías, a veces predicamos cosas porque eso es lo que yo entiendo, pero quizá no es lo que Dios quiere. Amén. Pero cuando predicamos, número 1, la palabra que es para hoy. Número 2, lo que Dios quiere. Amén. Número 3, lo que el Espíritu revela. La revelación del Espíritu es toda la Escritura. La Biblia dice, tenemos la palabra profética más segura. Esta es la palabra profética más segura. No es la que va a llegar hoy un profeta a profetizar aquí, a decir que mañana usted va a quedar embarazada. Eso no es lo que le interesa a Dios. A Dios no le interesa si usted está embarazada o no. Dios no se mete en eso. A Dios le interesa que esta palabra que ya fue profetizada, esta es la palabra profética más segura, dice la Biblia, a la cual se quieren estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar alto. Amén. Eso es lo que a Dios le interesa, el cumplimiento de su palabra. Y eso es lo que el creyente, el predicador de la palabra debe estar atento a vivir esa palabra, a predicar esa palabra, a dar esa palabra al pueblo, la palabra precisa, la palabra correcta, la palabra en el tiempo presente, el tiempo que estamos viviendo. Amén. Debemos nosotros los predicadores esmerarnos por tener una palabra para el tiempo que estamos viendo y no estar predicando cosas que ya pasaron, hermano, que eran hechas para el pueblo de Israel, y predicárselas al pueblo hoy. Si las va a predicar, dígales que es historia, ¿de acuerdo? Dígales, hermano, mira aquí este texto, por ejemplo, aquí dice esto y esto. Eso pasó con el pueblo de Israel, ya pasó, ¿cierto? Entonces usted no está predicando una palabra para hoy, está predicando una palabra que ya pasó. Le voy a poner un ejemplo. Yo siempre hablo de ese ejemplo. En la Biblia, por ejemplo, hay un pasaje que dice: creceros y multiplicados. ¿Sí dice así la Biblia? ¿En dónde está y a quién se le dijo? ¿Sabe a quién? A Adán y a Eva. Esa palabra era para ellos porque no había casi habitantes en la tierra. Pero hoy día usted va a algunos países donde ya no le permite tener sin un solo hijo. Imagino que Noé también. ¿Ah? A Noé también. Tenían que multiplicarse. Claro, si yo aplico esa palabra hoy, no sé, ¿cómo hace usted para criar 20 hijos si los tiene cada año uno? Hoy día, ¿no? Hoy día, si con los 4 o 5 hijos que usted tiene ya está. Amén. Pero hoy día todavía se predica eso en algunos lados, que es pecado planificar. Le dicen, es pecado, eso no se puede planificar, hermano, eso es pecado, porque la Biblia dice, crecemos y multiplicados. Y dicen que es pecado. No permiten ningún método de planificación en algunas iglesias. Entonces yo a veces digo, bueno, se le está predicando correctamente a la gente. Y enseñanzas que fueron dadas para el pueblo de Israel se le aplican hoy al pueblo de Dios, que es la iglesia. Amén. Y se le aplican como si fuera para hoy.
pero son cosas que ya pasaron. Es una verdad, sí. Todo lo que dice la Biblia es verdad, sí, sí es verdad, pero hay verdad pasada. La iglesia necesita hoy vivir en la verdad presente. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios, como amiga. Busquemos esa cita que se encuentra aquí en la carta, en una de las cartas del apóstol Pedro. Vamos a ver si es la primera o la segunda. Segunda epístola del apóstol San Pedro. ¿Lo tienen? Capítulo 1, verso 12. Dice el apóstol Pedro, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad. O sea que si la Biblia habla de una verdad presente, si habla, es porque hay una verdad pasada y habrá una verdad futura. Pero la presente es la que estamos viviendo hoy. Es la palabra para hoy, para el tiempo que estamos viviendo. Y el tiempo que estamos viviendo es el tiempo de la gracia. Amén. Es el pacto de la gracia, es la dispensación de la gracia. A punto de cerrarse, además. Porque cuando usted mira el cuadro profético de las Escrituras, usted se da cuenta que el tiempo y las profecías se han ido cumpliendo y ha transcurrido el tiempo en el cual se aproxima el cierre de esta dispensación y quizá la finalización de este pacto en el que estamos. Por eso la iglesia tiene que estar alerta, no durmiendo, porque en este tiempo que estamos viviendo se cumple lo de la parábola de las 10 vírgenes que están esperando que llegue el esposo, ¿cierto? ¿Han leído esa parábola? 10 vírgenes, y hay una comparación ahí. Esas mujeres están esperando. Es basado en una ceremonia matrimonial judía. ¿Por qué? Porque invitaban un poco de vírgenes para que hicieran como el desfile por donde va a pasar la novia. Y esas vírgenes es como una representación de la ceremonia matrimonial, ¿no? Y cuando llega el esposo, ellas tienen que tener, porque en ese tiempo se habla del aceite, de la lámpara del aceite, ¿cierto? Que no existía esto, luz eléctrica. Entonces, para alumbrarse necesitaba una lámpara y el combustible era aceite. Ahora, cada cosa de esas es un tipo para la vida nuestra ahora. Porque el aceite era tipo de ¿qué? Diga, del Espíritu Santo. Cuando en la Biblia, en el Antiguo Pacto, habla de aceite, está hablando del Espíritu Santo. Es símbolo. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Y la lámpara tendría que ver con nuestra vida. Amén. Entonces, esas lámparas que ellas tenían están representadas en la vida de las personas. Y el aceite está representado en la unción que debe tener cada persona. ¿De acuerdo? La unción es la que te guía a la verdad. Así como en ese entonces el aceite hacía que la lámpara estuviera alumbrando, y el que va portando la lámpara sabe dónde pone sus pies. No se cae por ahí porque hay una luz que le alumbra. Amén. Esa luz que alumbra hoy es la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Porque la palabra de Dios tiene varios símbolos en la Biblia, como martillo que quebranta piedra, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino, que ella ilumina. ¿A cuántos la palabra de Dios les dio luz? Estábamos en tinieblas, y cuando la palabra de Dios iluminó nuestra mente, nuestro corazón, comenzamos a ver las cosas realmente como son. El problema es que hay gente que no permite que la luz llegue más a su vida porque deja de leer la Biblia, deja de escucharla. Tras de que no la lee, tampoco va a escucharla cuando la predican. Entonces las tinieblas comienzan a invadirle otra vez su mente y su corazón, y ahí la persona vuelve a un estado como de ignorancia, ¿sabe? Porque cuando uno deja de escuchar la palabra, deja de fluir esa luz que mantiene iluminada su mente y su corazón para ver las cosas como son en realidad. Amén. No podemos dejar de leer la palabra, de estudiarla, de escucharla. Porque si lámpara es a mis pies su palabra, el día que yo
deje de leerla, entonces la lamparita ya no alumbra. Amén. No alumbrará, se apaga. Y si además no la surto de aceite, que es la llenura del Espíritu Santo, pues menos, una lámpara pero sin aceite. A menos que le cambie combustible. ¿Qué le vas a echar a la lámpara? No alumbra con agua. Todavía no lo han inventado en ese entonces. ¿De acuerdo? Entonces, esa lámpara suya, que es su vida, alumbra con un aceite especial llamado el Espíritu Santo. Eso es lo que a usted le da fuerzas de ir hasta donde toque ir, de hablar cuando toque hablar, de no quedarse callado, porque el Espíritu Santo te da fuerza para hablar, te da sabiduría, te guía a toda verdad. Cuando no tienes el Espíritu Santo y te dicen, vamos a evangelizar, y dices, ay, no, es que a mí me da pena hablar, es que yo no soy capaz de decirle nada. Testifíquele a esa persona, ¿yo qué le voy a decir? Pues lo que Dios hizo en tu vida, es que ni sé qué Dios ha hecho en mi vida. Vaya. Entonces quiere decir, si Dios no ha hecho nada en tu vida, pero en la vida de cada uno de nosotros ha hecho algo Dios, ¿cierto? Porque de dónde venimos, de dónde nos sacó Él, todo eso es lo que tenemos que hablar. Amén. Lo que Dios hizo, porque lo que somos hoy lo somos por Él, por su gracia, por su misericordia, por su fidelidad, por su amor. Dele gloria a Dios. ¿Hay alguien agradecido hoy que le dé gloria a Dios? Eso. Ese ánimo que usted cobra debe ser producido por el poder del Espíritu Santo que está en usted. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Pero si usted no tuviera el Espíritu Santo, a usted le llegaría la duda, yo creo que yo no soy hijo de Dios. ¿Por qué? No siento a Dios, no creo, yo no soy capaz de creer que hay Dios. Es que eso debe ser mentira, es un cuento que le metieron a mis padres. Eso quién sabe, porque yo escuché en la universidad que ahí dicen, ¿quién inventó a Dios? En la universidad dice que venimos del mono. Entonces usted comienza a creer que de verdad usted viene de la mona y se va para la casa a buscar a ver dónde están las señas de la mona. Y eso es lo que le llaman el eslabón perdido. La teoría de Darwin, ¿no? Darwin. Pero la Biblia dice que fuimos creados por Dios, amén. Y ese Dios nos dio su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, es decir, a nuestro espíritu humano, de que somos hijos de Dios. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Aquí tenemos dos mujeres, recordemos, que representan a muchas de ustedes mujeres, valientes, mujeres de fe. Amén. No importa quién era usted. Vean, a Dios no le importó que esta mujer fuera Rahab, hubiera hecho lo que haya hecho. Dios tuvo misericordia de ella. Amén. ¿Por qué? Porque ella se arrepintió, porque ella quiso injertarse en el pueblo de Dios, porque ella quiso pertenecer a Dios. Agarró la fe de los judíos, se convenció de que Dios era el Dios todopoderoso y se acogió a Él. Así mismo le pasó a Ruth. Dejó sus ídolos, dejó sus dioses paganos, su tierra pagana, salió de su parentela, salió de allá, del mundo, por así decirlo, y vino al pueblo de Dios, y Dios la injertó dentro de su linaje. Amén. ¿De dónde cree que nos trajo Dios a nosotros? Haga cuentas de dónde salimos cada uno de nosotros, dónde estábamos, qué adorábamos, qué era lo que creíamos nosotros. Cargábamos mamarrachos en la cartera, nos amarrábamos cosas en la nuca, en las manos, nos cruzábamos con cosas, porque eso era lo que creíamos. Alumbrábamos muñecos en la casa, pasábamos por donde había cualquier ídolo y nos echábamos el machetazo. Pero aprendimos que Dios es espíritu, amén, y que es un Dios vivo que habita en el corazón de cada uno de nosotros hoy. Pero precisamente por tener ese conocimiento hoy debemos honrarlo, temerle, respetarlo, predicarlo, amarlo. Dele gloria a Dios. Oremos. Soberano Padre, te damos gracias, Dios. Tu palabra es verdad, tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque esa misericordia que tuviste con Rahab, con Ruth, también la tuviste con nosotros y con todo el pueblo gentil, para traerlos al conocimiento de la verdad. Por eso tu palabra dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel
que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Padre, por tu palabra. Permite que tu palabra